Mi novia dijo no seas tan nena, aprende a reírte de ti mismo, justificaba sus insultos con bromas, así que le di una lección frente a todos. Me llamo Marcos, tengo 31 años y durante casi 4 años estuve con Daniela. Si alguien la hubiera conocido solo por unos minutos, seguramente habría pensado que era una persona increíble. Tenía esa facilidad para caerle bien a todo el mundo. Siempre hacía bromas, hablaba fuerte, abrazaba a la gente apenas la conocía y lograba convertir cualquier reunión aburrida en algo entretenido. Cuando empezamos a salir, eso fue exactamente lo que más me atrajo de ella. Yo siempre fui distinto. Más callado, más observador. Nunca me gustó demasiado llamar la atención y, cuando estoy nervioso, tengo un problema que arrastro desde adolescente, me cuesta pronunciar algunas palabras. No es algo grave, pero a veces me bloqueo y necesito unos segundos para seguir hablando con normalidad. Daniela lo sabía desde el principio. Al inicio parecía entenderlo perfectamente. Recuerdo una vez, en nuestra segunda cita, que me trabé mientras pedía café. El camarero esperó en silencio y yo empecé a ponerme rojo. Cuando finalmente terminamos de ordenar, Daniela me sonrió y me dijo: relájate, ni siquiera fue incómodo. Ese tipo de detalles hicieron que confiara mucho en ella. Sentía que podía ser yo mismo. El primer año fue tranquilo. Tuvimos discusiones normales, cosas pequeñas, horarios, celos absurdos, diferencias de carácter. Nada fuera de lo común. El problema empezó realmente cuando conocí a su familia. La primera cena en casa de sus padres fue rara desde el primer minuto. No porque fueran antipáticos. Al contrario. Me recibieron con abrazos, me sirvieron vino y parecían felices de conocerme. Lo extraño era la manera en la que se hablaban entre ellos. Todo el tiempo se lanzaban comentarios crueles disfrazados de bromas. Pero no eran bromas normales. Siempre atacaban algo personal, algo que claramente dolía. La madre de Daniela apareció con un peinado nuevo y preguntó qué les parecía. El padre apenas levantó la vista del teléfono y respondió: te hace ver 10 años mayor, pero supongo que ya no hay mucho arreglo posible. Todos se rieron. Incluso ella. Aunque por un segundo noté cómo apretó los labios antes de sonreír. Más tarde, el hermano menor contó que había suspendido 2 materias en la universidad y Daniela dijo: bueno, al menos eres constante en fracasar. Otra ronda de carcajadas. Yo estaba confundido. Mi familia jamás se trató así. Podíamos molestarnos entre nosotros, claro, pero nunca tocando inseguridades reales. Allí parecía un deporte. Mientras más hiriente fuera el comentario, más se reían todos. Cuando volvimos a casa esa noche le pregunté a Daniela si siempre eran así. Ella soltó una risa pequeña. Es nuestro humor. Si sobrevives aquí, sobrevives en cualquier parte. Debí prestar atención a la incomodidad que sentí en ese momento. Pero estaba enamorado y pensé que simplemente tenían una dinámica diferente. Con el tiempo seguí yendo a reuniones familiares. Cumpleaños, almuerzos de domingo, cenas improvisadas. Poco a poco empecé a entender cómo funcionaba todo. Las bromas eran una especie de competencia. Todos intentaban humillar al otro antes de que el otro pudiera hacerlo primero. Durante meses me limité a observar. Sonreía cuando tocaba sonreír y evitaba meterme demasiado. Hasta que un día intenté participar. Fue durante un asado en verano. El hermano de Daniela estaba cocinando hamburguesas y accidentalmente dejó caer varias al suelo. Yo me reí y dije: definitivamente no naciste para chef. Silencio absoluto. La expresión del chico cambió al instante. La madre dejó de comer. El padre me miró serio. Daniela me dio una patada suave debajo de la mesa. No hacía falta eso, murmuró. Me quedé completamente desconcertado. Hacía 10 minutos ellos mismos se estaban diciendo cosas muchísimo peores. Después, en el coche, le pregunté qué había pasado. Daniela suspiró como si estuviera cansada de explicarme algo obvio. Hay límites, Marcos. ¿Límites? Pero ustedes se insultan todo el tiempo. Sí,
pero somos familia. Tú todavía no entiendes cómo funciona. Y tenía razón. Yo todavía no lo entendía. Con el tiempo descubrí que las reglas eran simples, ellos podían decir cualquier barbaridad entre sí, pero si alguien externo hacía algo parecido, aunque fuera mucho más suave, entonces se convertía en una falta de respeto. Aún así seguí esforzándome por encajar. Porque quería a Daniela. Porque, fuera de esos momentos, nuestra relación seguía funcionando. O al menos eso creía. Hasta que las bromas empezaron a dirigirse hacia mí. Primero fueron comentarios pequeños. Que si parecía demasiado serio. Que si hablaba como profesor aburrido. Que si tenía cara de hombre divorciado aunque nunca me hubiera casado. Yo sonreía y lo dejaba pasar. Luego empezaron con mi aspecto físico. Siempre fui delgado y bastante alto. Trabajo muchas horas frente al ordenador y suelo tener mala postura. El padre de Daniela comenzó a llamarme poste de luz. El hermano decía que con una ráfaga de viento segaramente saldría volando. Todos reían. Daniela también. Eso empezó a incomodarme, pero intentaba convencerme de que no era para tanto. Hasta que comenzaron con mi forma de hablar. La primera vez fue durante una cena en un restaurante. La madre de Daniela me hizo una pregunta de repente mientras yo estaba distraído mirando el menú. Me puse nervioso y me trabé un poco al responder. Apenas fueron 2 segundos. Suficientes para que el hermano imitara mi tartamudeo exagerándolo como caricatura. La mesa explotó en risas. Sentí calor en la cara. Miré a Daniela esperando que dijera algo. Ella también estaba riéndose. Cuando vio mi expresión dijo: «Ay, no te pongas sensible». Fue divertido. Después de eso empezó a pasar cada vez más seguido. Si dudaba al hablar, alguno repetía mis palabras burlándose. A veces Daniela terminaba mis frases con tono infantil, como si estuviera hablándole a un niño pequeño. «Vamos, Marcos, despacito. Tú puedes». Y todos se reían otra vez. Lo peor fue que dejó de ocurrir solo con su familia. Daniela comenzó a hacerlo frente a nuestros amigos. En reuniones, cenas, incluso fiestas. Una noche estábamos tomando algo con varias personas del trabajo de ella. Intenté contar una anécdota y me bloqueé en una palabra. Daniela sonrió enseguida y dijo: «Esperen», el sistema se quedó pensando. Todos soltaron una risa incómoda. Esa clase de risa que no nace porque algo sea gracioso, sino porque nadie sabe qué otra cosa hacer. Yo fingí sonreír, pero por dentro quería desaparecer. Esa noche, cuando volvimos al departamento, finalmente hablé con ella. «Tienes que parar con eso». Daniela estaba quitándose el maquillaje frente al espejo. Ni siquiera me miró. ¿Ahora qué hice? Sabes perfectamente qué hiciste. Suspiró con fastidio. Marcos, de verdad estás exagerando. No estoy exagerando. Me molesta que te burles de mí delante de todos. Entonces se giró hacia mí y soltó una pequeña risa incrédula. Aprende a reírte de ti mismo. Recuerdo perfectamente ese momento porque algo cambió dentro de mí. Hasta entonces yo todavía pensaba que quizá no se daba cuenta del daño que hacía. Que era una costumbre rara de su familia. Que simplemente tenía un humor pesado. Pero esa noche entendí que no. Ella sabía perfectamente dónde golpear. Y lo hacía porque le resultaba divertido. Porque la hacía parecer ingeniosa delante de los demás. Porque convertir a alguien en el blanco fácil le daba atención. No discutimos más. Me acosté en silencio mientras Daniela seguía mirando el teléfono como si la conversación hubiera terminado. Y, en cierto modo, sí terminó. Porque acostado mirando el techo entendí algo que llevaba demasiado tiempo evitando aceptar: cada reunión con su familia me hacía sentir más pequeño. Más inseguro. Más humillado. Y por primera vez empecé a preguntarme cuánto tiempo más iba a soportarlo. La siguiente reunión familiar fue 2 semanas después. Era el cumpleaños del padre de Daniela y habían organizado una cena grande en su casa.
Desde la mañana tuve esa sensación incómoda en el pecho que aparece cuando sabes que algo va a salir mal, aunque todavía no puedas explicarlo. Daniela, en cambio, estaba de excelente humor. Cantaba mientras se arreglaba, se probaba ropa frente al espejo y no dejaba de revisar el móvil. Yo la conocía lo suficiente para notar ciertas cosas. Cada vez que estaba preparando alguna broma para una reunión ponía exactamente esa expresión, una mezcla rara entre entusiasmo y ansiedad. Durante el trayecto apenas hablamos. Yo iba mirando las luces de la ciudad por la ventana mientras pensaba en todo lo que había tolerado durante casi 4 años. Las burlas sobre mi físico. Las imitaciones cuando me trababa al hablar. Las risas incómodas de otras personas. Y sobre todo aquella frase. Aprende a reírte de ti mismo. Cuando llegamos, la casa ya estaba llena. Música alta, vasos por todas partes y varias personas hablando al mismo tiempo. El padre de Daniela me recibió con una palmada fuerte en la espalda. Llegó el intelectual deprimido. Risas inmediatas. Ni siquiera habían pasado 30 segundos. Respiré hondo y sonreí apenas. Ya estaba acostumbrado. O al menos eso creía. Nos sentamos todos alrededor de la mesa grande del comedor. Estaban sus padres, su hermano Nico, una tía llamada Patricia, 2 primos y algunos amigos cercanos de la familia. Los primeros minutos fueron exactamente iguales a siempre. Comentarios venenosos disfrazados de humor cruzaban la mesa constantemente. La madre de Daniela le dijo a Nico que parecía desempleado profesional. Nico respondió que al menos él todavía tenía cabello. El padre llamó alcohólico a uno de los primos por servirse otra cerveza. Todos reían. Yo permanecía callado, concentrado en mi comida. Intentaba no participar demasiado. Entonces Daniela dejó el vaso sobre la mesa y sonrió de esa manera que ya conocía demasiado bien. Tengo que contarles algo, dijo. Varias personas levantaron la vista. Ella me señaló con una sonrisa burlona. Marco se enojó porque dice que somos demasiado crueles con él. La mesa explotó en carcajadas. Sentí inmediatamente cómo me ardían las orejas. El padre de Daniela se inclinó hacia adelante riéndose. ¿En serio? ¿Tan delicado salió? Nico añadió. Capaz tenemos que hablarle con subtítulos y música relajante. Más risas. Yo miré a Daniela. Ella estaba disfrutándolo. Podía verlo perfectamente. Tenía esa sonrisa satisfecha de alguien que siente que controla toda la habitación. No es eso, dije intentando mantener la calma. Solo creo que algunas cosas ya pasan el límite. Apenas terminé la frase me trabé ligeramente en la palabra límite. Fue mínimo, casi imperceptible. Suficiente. Nico repitió mi tartamudeo exagerándolo de manera ridícula. La mesa volvió a estallar. Y Daniela también se rió. No una risa incómoda. No una sonrisa nerviosa. Una carcajada real. Algo dentro de mí se apagó en ese instante. Ya no sentí vergüenza. Ni tristeza. Ni siquiera rabia inmediata. Fue algo mucho más frío. Como si después de tantos años finalmente pudiera ver todo con claridad. Miré alrededor de la mesa. Todos disfrutaban aquello. Todos necesitaban que hubiera alguien debajo de ellos para sentirse graciosos. Y esa noche me había tocado otra vez ser el objetivo. Entonces pasó algo curioso. Por primera vez dejé de intentar caerles bien. La presión desapareció de golpe. Dejé el cubierto sobre el plato y me recosté lentamente en la silla. ¿Saben qué es lo más gracioso? Pregunté con calma. Poco a poco las risas bajaron. Daniela todavía sonreía, aunque ya menos segura. Que todos aquí actúan como si fueran honestos porque se insultan entre ustedes. Pero no es honestidad. Es costumbre. El ambiente cambió enseguida. La madre de Daniela frunció el ceño. ¿Perdón? Lo digo en serio, continué. Ninguno de ustedes sabe hablar con normalidad. Todo tiene que ser una humillación porque si no, sienten que la conversación no vale nada. Nico soltó una risa seca. Uy,
El filósofo despertó. Lo miré directamente. ¿Y tú cuándo fue la última vez que terminaste algo sin abandonarlo a la mitad? La sonrisa se le borró un poco. Silencio. Seguí hablando antes de que pudiera responder. Universidad, gimnasio, trabajo, cursos. Siempre empiezas algo nuevo y siempre lo dejas. Pero claro, es más fácil burlarte de otros que admitir que tienes miedo de fracasar de verdad. Nadie dijo nada. Daniela me miraba completamente seria ahora. El padre apoyó lentamente el vaso sobre la mesa. Te estás pasando, muchacho. Giré hacia él. Yo. Usted lleva 20 años insultando a su familia para sentirse importante porque es la única forma que encontró de llamar la atención. La madre abrió los ojos sorprendida. Patricia murmuró algo incómodo. Pero yo ya no podía detenerme. Era como si hubiera acumulado demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Miré a Daniela. Y tú eres exactamente igual. Ella se levantó de la silla de golpe. Basta, Marcos. No, ahora sí vamos a hablar de verdad. Mi voz seguía tranquila. Eso fue lo que más la alteró. Porque no estaba gritando. No estaba fuera de control. Simplemente estaba diciendo todo lo que llevaba años callando. Te burlas de la gente porque necesitas ser el centro de atención constantemente. Y cuando alguien te pide parar, lo llamas sensible para no admitir que estás siendo cruel. Daniela parecía incapaz de responder. Noté algo nuevo en su expresión. Miedo. No miedo físico. Miedo a perder el control de la situación. El padre se puso de pie. Ya fue suficiente. Yo también me levanté lentamente. Tiene razón. Ya fue suficiente hace mucho tiempo. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Podría haberme ido ahí. De verdad podría haber terminado todo simplemente marchándome. Pero entonces Daniela dijo algo. Algo pequeño. Algo casi insignificante. Siempre supe que eras demasiado débil para encajar aquí. Y esa frase terminó de romper algo dentro de mí. La miré durante varios segundos. Luego sonreí apenas. ¿Débil? Daniela, tú llevas toda la vida aterrorizada de que alguien deje de reírse contigo. Por eso humillas primero. Porque tienes miedo de convertirte en el blanco. La habitación quedó completamente en silencio. Vi cómo el rostro de Daniela cambiaba lentamente. La seguridad desapareció. Y por primera vez desde que la conocía, parecía una persona normal. No la mujer divertida y dominante que controlaba cada reunión. Solo alguien herido intentando esconderlo desesperadamente. Pero ya era tarde para compadecerme. Porque durante años yo había intentado explicarle cómo me sentía. Y durante años ella eligió reírse. Daniela dio un paso hacia mí. Vete. Asentí despacio. Eso pensaba hacer. Y no te preocupes, esta vez no voy a volver. Salí de la casa intentando mantener la calma, pero apenas cerré la puerta detrás de mí sentí como me temblaban las manos. El aire frío de la noche me golpeó la cara y por un momento me quedé quieto en la vereda, respirando despacio. Escuchaba voces dentro de la casa. Gritos apagados. Alguien discutía. Seguramente Daniela. Yo sabía que aquello no había terminado realmente. Después de casi 4 años juntos, era imposible que terminara así de simple. Saqué el teléfono para pedir un taxi, pero antes de desbloquear la pantalla escuché la puerta abrirse violentamente detrás de mí. Marcos. Era Daniela. Venía caminando rápido hacia mí. Todavía tenía la cara roja y los ojos brillosos de rabia. ¿Qué demonios te pasa? Preguntó apenas llegó frente a mí. La miré cansado. ¿En serio no lo entiendes todavía? No tenías derecho a hablarle así a mi familia. Solté una risa corta, incrédula. ¿Derecho? Daniela, pasé años soportando humillaciones de ustedes. Años. Ella cruzó los brazos. Eran bromas. No. Eran ataques constantes disfrazados de humor. Y lo sabes perfectamente.
Daniela negó con la cabeza como si estuviera hablando con alguien imposible de razonar. Siempre haces lo mismo. Todo te afecta demasiado. Todo te hiere. La vida real no funciona así, Marcos. Esa frase terminó de convencerme de algo que ya sospechaba hacía tiempo. Ella realmente creía lo que decía. Había vivido tanto tiempo en ese ambiente tóxico que ya no distinguía la diferencia entre sinceridad y crueldad. Para ella humillar era una forma normal de relacionarse. Y cualquiera que no lo aceptara automáticamente era débil. La miré durante unos segundos antes de responder. ¿Sabes qué es lo peor? Que creo que ni siquiera eres feliz. Su expresión cambió apenas. Muy poco. Pero lo suficiente para notarlo. Continué. Todo el tiempo necesitas reírte de alguien. Necesitas sentirte por encima de otra persona. Eso no lo hace a alguien feliz, Daniela. Lo hace a alguien vacío. Ella soltó una risa seca. Mírate. Ahora te crees psicólogo. No. Solo estoy cansado. Por primera vez desde que empezamos a discutir, mi voz sonó agotada de verdad. Y creo que ella lo notó. Porque durante unos segundos dejó de atacar. Bajó un poco la mirada y preguntó más despacio. ¿Entonces ya está? ¿Vas a tirar 4 años a la basura por una pelea? La observé en silencio. Esa era otra cosa que hacía siempre. Reducir todo a un único momento para evitar hablar del problema real. No era una pelea. No era esa noche. No era una cena incómoda. Era el desgaste acumulado de años enteros sintiéndome menos cada vez que abría la boca frente a ella. No fue una sola pelea, respondí finalmente. Fueron cientos de momentos pequeños. Daniela desvió la mirada. Estás exagerando otra vez. ¿Ves? Eso es exactamente el problema. Nunca puedes admitir nada. Ella volvió a mirarme, esta vez más seria. ¿Y tú? ¿Tú sí puedes admitir cuando haces daño? Porque hoy humillaste a toda mi familia delante de todos. Asentí lentamente. Sí. Y probablemente me arrepienta de algunas cosas que dije. Pero la diferencia es que yo exploté después de años tragándome todo. Ustedes hacen eso todos los días y encima esperan aplausos. Daniela abrió la boca para responder, pero no llegó a hacerlo. En ese momento la puerta volvió a abrirse. Nico salió de la casa con expresión tensa. Dani, entra. Papá está hecho mierda. Ella se giró inmediatamente. ¿Qué pasó? Está discutiendo con mamá otra vez. Hubo un silencio extraño. Nico me miró apenas, claramente molesto, pero también incómodo. Como si una parte de él supiera que yo no estaba completamente equivocado. Daniela cerró los ojos un segundo y se pasó una mano por el cabello. Parecía agotada de repente. Entonces entendí algo importante. Aquella familia llevaba años funcionando únicamente gracias a que nadie hablaba seriamente de nada. Las bromas servían para cubrir todo. Los problemas. La frustración. La tristeza. La infidelidad del padre, los fracasos del hermano, el resentimiento de la madre. Todo quedaba enterrado debajo de sarcasmos y risas falsas. Y esa noche, por primera vez, alguien había roto esa dinámica. Daniela volvió a mirarme. ¿Estás feliz ahora? Negué despacio. Y era verdad. No me sentía feliz. Me sentía vacío. Porque incluso sabiendo que tenía razón en muchas cosas, seguía siendo doloroso aceptar que la persona que amaba nunca había sabido cuidarme emocionalmente. No, dije finalmente. Solo creo que ya no puedo seguir viviendo así. Ella me observó unos segundos larguísimos. Después preguntó algo que me sorprendió. ¿Alguna vez me odiaste? La pregunta me golpeó más de lo que esperaba. Porque la respuesta era complicada. Negué lentamente. No. Pero empecé a dejar de reconocerme a mí mismo estando contigo. Y eso da más miedo que odiar a alguien. Daniela bajó la mirada otra vez. Por primera vez desde que la conocía parecía no tener ninguna respuesta preparada.
Ni bromas. Ni sarcasmo. Ni ataques. Solo silencio. Un taxi dobló la esquina en ese momento. Levanté la mano y el coche se detuvo frente a nosotros. Abrí la puerta, pero antes de entrar Daniela habló una última vez. Si te vas ahora, no vuelvas nunca más. La miré desde la puerta abierta del taxi. Y entendí que aquello ya estaba roto desde mucho antes de esa noche. Simplemente ninguno de los dos había querido admitirlo. No voy a volver, respondí. Luego entré al coche y cerré la puerta. Mientras el taxi avanzaba por la avenida miré por la ventana sin pensar en nada concreto. Sentía la cabeza pesada y el cuerpo agotado. Mi teléfono vibró varias veces durante el trayecto. Mensajes de Daniela. Primero enojo. Después reproches. Luego tristeza. No respondí ninguno. Cuando llegué al departamento, el silencio me golpeó inmediatamente. Todo seguía igual, sus libros sobre la mesa, una chaqueta suya en el sofá, fotos nuestras en la cocina. Pero el lugar ya se sentía distinto. Me senté en la cama y me quedé mirando la pared durante muchísimo tiempo. Y por extraño que parezca, lo primero que sentí no fue tristeza. Fue alivio. Un alivio enorme y doloroso al mismo tiempo. Como cuando cargas algo pesado durante tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo era caminar sin ese peso encima. Esa noche no dormí. A las 4 de la mañana recibí el último mensaje de Daniela. No sabes cuánto te vas a arrepentir de esto. Leí la notificación varias veces. Y por primera vez en años, apagué el teléfono sin sentir ansiedad por responder inmediatamente. Porque en el fondo ya sabía algo importante. La relación había terminado mucho antes de que cualquiera de los dos tuviera el valor de decirlo en voz alta. Las semanas siguientes fueron extrañas. Al principio sentí una tranquilidad enorme. Ya no tenía que prepararme mentalmente antes de cada reunión familiar. Ya no vivía con miedo de trabarme al hablar y escuchar una carcajada inmediatamente después. Ya no tenía que fingir que ciertas cosas no me afectaban. Pero el alivio duró poco. Después llegó el vacío. 4 años no desaparecen de un día para otro. Hay hábitos que se quedan pegados incluso cuando la persona ya no está. Durante las primeras mañanas todavía despertaba esperando escuchar a Daniela en la cocina. A veces agarraba el teléfono automáticamente para contarle algo y recién después recordaba que ya no estábamos juntos. Ella siguió escribiéndome durante un tiempo. Primero mensajes largos explicando que ambos habíamos dicho cosas horribles. Después mensajes más agresivos culpándome de todo lo ocurrido con su familia. Finalmente empezó a alternar entre insultos y disculpas. No eras perfecto tampoco. Arruinaste una relación por orgullo. Te extraño. Eres un egoísta. Nadie te va a soportar como yo. Ese último mensaje me dejó pensando bastante tiempo. Porque durante años una parte de mí realmente creyó eso. Creí que debía agradecer que alguien me quisiera a pesar de mis inseguridades. Creí que tenía que tolerar ciertas humillaciones porque nadie es perfecto. Creí que el problema era que yo era demasiado sensible. Y tomó mucho tiempo entender que aceptar maltrato constantemente no es madurez emocional. Es desgaste. Un mes después de la ruptura, Daniela apareció inesperadamente en mi trabajo. Cuando la vi entrar en la recepción sentí un nudo en el estómago. Se veía distinta. Más cansada. Había perdido peso y tenía unas ojeras profundas que antes no estaban ahí. La recepcionista me llamó para avisarme que alguien quería verme. Dudé varios segundos antes de bajar. Cuando llegué al vestíbulo, Daniela estaba sentada mirando el suelo. Levantó la cabeza apenas me vio. Necesitamos hablar. Su voz sonaba mucho más baja de lo normal. Sin ironía. Sin esa seguridad arrogante que siempre tenía. Fuimos a una cafetería cerca de la oficina. Durante los primeros minutos ninguno dijo nada. Finalmente Daniela habló primero. Mi familia está destruida. No respondí. Ella jugaba nerviosamente con la cucharita del café mientras seguía hablando. Mi papá casi no vuelve a casa. Nico se fue a vivir con un amigo.
Mi mamá y yo apenas hablamos. Todo es un desastre desde esa noche. La escuché en silencio. No sentía satisfacción. Ni alegría. Ni ganas de vengarme más. Solo cansancio. Daniela levantó la vista hacia mí. ¿Eso querías? Negué despacio. No. Yo solo quería que dejaran de tratarme como basura. Ella apartó la mirada inmediatamente. Hubo un silencio largo. Luego dijo algo que jamás pensé escuchar de su boca. Creo que nunca entendí cuánto te dolía de verdad. La frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto suyo. Porque durante años eso fue exactamente lo que intenté explicarle. Suspiré y apoyé las manos sobre la mesa. Intenté decírtelo muchas veces. Daniela asintió lentamente. Tenía los ojos húmedos, pero se estaba esforzando muchísimo por no llorar delante de mí. Lo sé ahora. Otra vez silencio. La cafetería estaba llena de gente hablando alrededor nuestro, pero la conversación se sentía aislada de todo. Entonces Daniela dijo algo inesperado. ¿Sabes qué es lo peor? Que en mi casa siempre fue así. Desde pequeña. Si llorabas por algo, se burlaban más. Si algo te dolía, aprendías a esconderlo rápido o te convertías en el objetivo. La escuché atentamente. Y por primera vez entendí que ella también había crecido sobreviviendo dentro de ese ambiente. No justificaba lo que me hizo. Pero explicaba muchas cosas. Aprendiste que humillar era la única forma de protegerte, dije finalmente. Daniela sonrió apenas, una sonrisa triste. Supongo que sí. Por un momento vi a la verdadera persona debajo de toda aquella actitud agresiva. No la mujer sarcástica que dominaba cada reunión. Solo alguien que llevaba años viviendo a la defensiva. Pero entenderla ya no cambiaba nada. Porque hay heridas que no desaparecen solo porque descubras de dónde vienen. Daniela respiró hondo y finalmente preguntó. ¿Hay alguna posibilidad de arreglar esto? La pregunta quedó suspendida entre nosotros varios segundos. Y honestamente, una parte pequeña de mí quiso decir que sí. Porque todavía la quería. Porque compartimos años importantes. Porque no es fácil soltar completamente a alguien que formó parte de tu vida tanto tiempo. Pero luego recordé todas las cenas sintiéndome humillado. Todas las veces que me hizo sentir ridículo frente a otros. Todas las ocasiones en las que intenté expresar dolor y recibí burlas a cambio. Y entendí que querer a alguien no siempre es suficiente para quedarse. La miré directamente a los ojos. No. Daniela cerró los ojos apenas un instante, como si ya supiera la respuesta antes de preguntar. Asintió despacio. Después soltó una pequeña risa triste. Supongo que esta vez sí perdiste la paciencia conmigo. No fue de un día para otro, respondí. Simplemente me cansé de sentirme menos cada vez que estaba a tu lado. Ella bajó la mirada nuevamente. Y finalmente lloró. Sin gritos. Sin dramatismo. Sin intentar manipularme. Solo lloró en silencio mientras miraba la taza de café. Me dolió verla así. Mucho más de lo que esperaba. Porque a pesar de todo, yo no quería destruirla. Nunca quise eso. Solo quería que entendiera que había límites. Nos quedamos sentados unos minutos más hasta que Daniela se secó las lágrimas y tomó aire profundamente. Luego se levantó. Espero que algún día puedas recordarme sin odiarme. Me puse de pie también. Nunca te odié. Ella me observó unos segundos, como intentando comprobar si decía la verdad. Después asintió lentamente. Y antes de irse dijo algo que jamás pensé escucharle. Lo siento, Marcos. De verdad. La vi salir de la cafetería y perderse entre la gente de la calle. Y esa fue la última vez que hablamos. Meses después supe por amigos en común que Daniela empezó terapia. También escuché que su familia dejó de reunirse tan seguido como antes. Cada uno comenzó a vivir por separado, lejos de esa dinámica constante de ataques disfrazados de humor. Yo también seguí adelante. Volví a terapia, trabajé muchísimo mi autoestima y poco a poco recuperé la confianza al hablar.
Todavía a veces me trabo cuando estoy nervioso, pero ya no siento vergüenza por eso. Aprendí algo importante después de toda aquella historia. El humor deja de ser humor cuando siempre hay una persona saliendo herida. Y la gente que convierte la crueldad en costumbre muchas veces termina destruyendo exactamente aquello que más miedo tenía perder, las relaciones reales. Durante mucho tiempo pensé que aguantar silenciosamente me hacía fuerte. Ahora sé que poner límites también lo es.